Cuando vamos a construir o a concebir nuestro proyecto en bambú, una de las principales preguntas que siempre nos hacemos es ¿cuántas cañas voy a necesitar yo para construir mi estructura de bambú? Pues bien, eso depende entre otros, de muchos factores. Entonces, hoy vamos a ver tres claves que determinan el número de cañas que vamos a usar en nuestro proyecto. Si se quedan conmigo, pues entonces se los voy a explicar rápidamente en tres diapositivas. Y como siempre, entonces, sin más, pues vamos a ello. ¿Qué tal, gente sustentable y sostenible, gente de Vidal y GBS, gente de Bambutectura, bambuceros de verdad? Bienvenidos una vez más a este tu canal, nuestro canal, el canal de Bambutectura y Sostenibilidad. Y hoy con un tema que nos había pedido uno de nuestros suscriptores, y es saber exactamente cómo es que nosotros podemos ir determinando el número de cañas que vamos a usar para nuestro proyecto. Y entonces, pensando en ello, creo que lo primero es empezar por saber cuáles son esas tres claves que nos determinan a nosotros el número de cañas que debemos usar en nuestro proyecto, y luego iremos avanzando en otros vídeos en la complejidad de este tema. Pero ahora entonces vamos con las tres claves. Bueno, vamos entonces con la primera clave, y es que la primera clave tiene que ver con tres variables muy importantes. Primero, la especie de bambú, es decir, qué especie de bambú es la que nosotros vamos a usar en nuestro proyecto. Segundo, la disponibilidad. Es cuál es la disponibilidad que tenemos de material, si lo tenemos en cantidad o no, si tenemos limitaciones con el número de cañas que podemos conseguir para nuestro proyecto. Y tercero, la morfología, es decir, de acuerdo a la especie, entonces, ¿qué tipo de morfología, de dimensiones vamos a tener de nuestras cañas de bambú? Entonces, esa primer clave no es otra que definir la especie de bambú y sus dimensiones promedio. Y cuando hablamos de dimensiones promedio, estamos hablando de los diámetros promedio y de los espesores de pared promedio, que es fundamental, por ejemplo, en la transmisión de cargas, y sobre todo también en la parte de diseño arquitectónico y de diseño estructural. Entonces, esa primer clave, no olvidemos, tiene que ver con las dimensiones de las cañas, con los espesores de pared promedio y con los diámetros promedio de las cañas. Para eso hay unas formulitas que debemos implementar, y así determinamos entonces los promedios de esas medidas que vamos a usar en el diseño de nuestro proyecto. Bueno, y la segunda clave, para no hacer muy largo el video, pues no es otra cosa que el sistema de uniones que nosotros vamos a usar en nuestro proyecto, porque es que el sistema de uniones nos condiciona definitivamente el número de cañas, porque tiene que ver directamente con los cortes que debemos hacer. Y recordemos que los cortes están condicionados por la distancia entre nudos. Si esto no lo tienen claro, pues les recomiendo que vean uno de nuestros videos, que se los dejo por aquí para recordar esta parte. Lo otro también con las distancias, o lo que nosotros llamamos las luces que hay que cubrir, porque si no disponemos de cañas que nos cubran la luz de nuestro proyecto, pues debemos hacer empalmes. Y también, si no recuerdan cómo es la técnica de empalmes, pues también se las dejo por aquí en otro video de nuestro canal. Y bien, entonces ese sistema de uniones, ese sistema de conexiones, si lo hacemos, por ejemplo, por el sistema de uniones tradicionales, pues tendremos que tener en cuenta que va a haber desperdicios importantes para escoger las cañas, para realizar esos cortes especiales de pico de flauta o de boca de pez. Diferente así, los cortes son rectos porque lo que usamos son herrajes metálicos. Ahora, otra cosa que determina muchísimo el número de cañas es si usamos el sistema de uniones pernadas. ¿Por qué? Porque las uniones pernadas nos facilitan mucho el trabajo, pero requerimos de mucho mayor número de cañas. Entonces, esta segunda clave también resulta súper importante a la hora de determinar el número de cañas que vamos a usar en nuestro proyecto. Bien,
por último, la tercera clave, y es la complejidad del diseño arquitectónico. Y desde luego, entre más complejo sea nuestro diseño arquitectónico, pues mayor será el número de cañas. ¿Por qué? Porque dentro del el diseño, pues incorporaremos más o menos cañas dependiendo de si tenemos elementos simples o elementos compuestos. Por ejemplo, si tenemos unas vigas compuestas que tienen dos o más elementos, o si tenemos unas columnas que tienen uno, dos, tres o cuatro o hasta cinco o muchos más elementos dependiendo del diseño. Pero no solo del diseño arquitectónico, sino del diseño estructural. Por eso las tres claves van unidas. Al principio les hablaba de los diámetros promedio y de los espesores de pared promedio, pues eso determina el área que es la que me soporta las cargas. Entonces, claro, si tengo más solicitaciones de cargas, pues necesitaré más área y para tener más área necesitaré más cañas. Entonces, todo va unido. Y si además lo complico un poco más con el sistema de uniones o porque estoy combinando uniones de uniones pernadas con uniones de herrajes y eventualmente una que otra unión tradicional de pico de flauta o de boca de pez, pues mucho mayor será el número de cañas que voy a emplear. Entonces, fíjense que estas tres claves son las que nos hacen a nosotros determinar la base del número de cañas que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Ya cada una de ellas tiene su complejidad y la iremos ampliando en futuros videos de nuestro canal. Bueno, ahí ya están las tres claves que necesitamos nosotros para empezar a ver cómo es que vamos a determinar el número de cañas que vamos a usar en nuestro proyecto. Si te ha gustado el video, como siempre, por favor, un gran like para que el canal siga creciendo. Y lo más importante, si te ha parecido interesante, que lo compartas con otras personas a las que también les pueda resultar de interés este tipo de información. Y por supuesto, si no lo has hecho, pues que te suscribas al canal. Este es el momento para suscribirte y darle a la campanita para que estés informado de todas las notificaciones cuando publiquemos un nuevo video en el canal. Y por último, como siempre, decirte que es importante que compartas, comentes y por supuesto que construyas con bambú. Y para ello, pues nosotros siempre tenemos nuestras formaciones pensando en que tú te puedas hacer todo un experto en bambú. Y en esta ocasión lo que hemos visto y muchísimas cosas más las hemos reunido en una formación que hasta ahora no existe y es la que ahora nosotros estamos abriendo para ustedes, que es el Master Bambú. Entonces, si quieren informarse sobre esta formación en que aprenderán lo que es proyectar, diseñar, calcular y construir con bambú, pues lo tienen abajo en un enlace que les dejo para que vean toda la información de nuestro Master Bambú. Y como siempre, dicho todo esto, con un sustentable y sostenible abrazo bambucero, me despido de todos ustedes hasta el próximo video. Hasta luego.